Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de Pachu Forex. Continuando con el instructivo básico del video anterior, en este video te voy a hablar de qué es quemar una cuenta, te voy a hablar de la moneda base y la moneda cotizada, de los pips, que no hablé de eso en el video anterior, de los lotes, que voy a profundizar apenitas un poquitito más, qué es un drawdown. Te voy a hablar de los distintos tipos de trader, el scalper, day trader, swing trader, position trader, y te voy a hablar del plan de trading. Y al finalizar te voy a dar unas explicaciones más de cómo vamos a continuar en el próximo video. Así que ahora vamos a darle. Esta información no debe ser interpretada como una recomendación de inversión. Los activos financieros son altamente especulativos, volátiles, sensibles a la actividad de terceros e implican riesgos significativos. Los resultados pasados no garantizan los futuros. Considera tus propias circunstancias legales y económicas. Realiza tus propias investigaciones y análisis antes de confiar en esta información. Por lo tanto, dejo claro que no soy asesor ni consejero financiero. Sos plenamente responsable de tus actos. ¿Qué es quemar una cuenta? La misma palabra lo dice. Quemar una cuenta es perder absolutamente todo el capital que tenés para trabajar. Si tenés $1000, perder los $1000. Si tenés $100, perder los $100. Si tenés $14.000, perder los $14.000, como a mí me ha pasado en algún momento. Quemar una cuenta es algo que le va a pasar a todos, que nos va a pasar a todos, y que llega un momento en el cual dejas de quemar cuentas. Yo he quemado infinidad de cuentas, de $10, de $100, de $1000, de $4000, una de $14.000. Es un proceso inevitable para la gran mayoría de traders. Hay muy pocos, contados con los dedos de una mano, de traders que han quemado solo una cuenta. Pero son muy pocos, La gran mayoría de los traders que llegan a triunfar han quemado verdaderas fortunas. ¿Por qué? Porque el éxito lo alcanzás después de muchos golpes. Desgraciadamente. Después de muchísimos golpes. Eso es una desgracia inevitable, es un proceso que hay que pasar y es un proceso que no se puede eludir. Por desgracia, las cuentas se queman. ¿Por qué se queman las cuentas? Porque todavía no tenés la disciplina necesaria, no adquiriste los conocimientos necesarios y, como todo trader novato, te pensás que el trading es simple, es fácil y que le vas a ganar al mercado. Pero con el tiempo descubrís de que las cosas no son así, de que no siempre le vas a ganar al mercado, de que tenés que aprender a asumir pérdidas y que no querés volver a vivir la horrible sensación de quedarte sin plata en la cuenta. Quemar una cuenta significa perder todo tu capital de trabajo, o sea que no tenés más para poner, salvo que pidas un préstamo, que está completamente prohibido en el trading pedir préstamo. Vos en el trading tenés que utilizar solamente el dinero que estás dispuesto a perder. Tenés que utilizar en una operación el dinero que estás dispuesto a perder y como máximo, si las cosas no salen bien, no podés controlar tus emociones, tenés que utilizar el dinero máximo que puedas llegar a perder en el mes. O sea, vos tenés para llegar a fin de mes tanta plata, bueno, destinás este poco de plata para hacer trading. Y si lo perdés, hasta el próximo mes que te sobre un poco de plata, no podés volver a poner. Porque si volvés a poner plata antes, significa que estás sacando plata de la cuota de algo, de la plata que tenés para llegar hasta el fin de mes, de la plata que tenés para salir con tu señora o con tus hijos a algún lado, de la plata que tenés disponible o que estás ahorrando para comprar algo o irte de vacaciones. Entonces, lo único que vos podés poner para gastar es lo que tenés disponible, nada más. Y cuando quemás la cuenta es que quemaste tu disponible. Podés quemar el disponible que tenés durante el mes o en un día simplemente quemar una operación sola, que es lo que tenés dispuesto a perder. Y eso es lo más sano que puede haber. Perder lo que tenés dispuesto a perder en un día y nada más. Pero es obvio que es fácil decirlo y es difícil hacerlo. Para mí ya no es fácil decirlo y difícil hacerlo.
porque ya lo viví, eso ya lo pasé, y no creo que me vuelva a pasar nunca más, porque no quiero volver a sentir esa horrible sensación de quemar una cuenta. Así que te voy preparando y te voy diciendo que lamentablemente vas a sufrir, y vas a sufrir muchas veces. Vas a llorar, vas a patalear, y muchas veces vas a decir, dejo el trading para siempre. Hay algunos que no vuelven, hay otros que vuelven, y hay muchos, como yo, que se fueron muchas veces. En realidad no me fui nunca. Habré dejado de operar un mes en cuenta real, y fui trabajando en demo, fui aprendiendo más, fui tratando de controlar mis emociones, fui tratando de controlar absolutamente todo. Pero eso es quemar una cuenta, y es un proceso que vas a tener que pasar, desgraciadamente y lamentablemente. Bueno, ahora te voy a explicar un poco acerca de la moneda base, la moneda cotizada y cómo interpretar estos números que están acá. También te voy a hablar de los pips y los lotes. Los lotes no de una forma completamente profundizada, sino para que tengas una idea, para que puedas calcular los lotes y los mini lotes. Bueno, acá estamos en euro USD. Euro es la moneda base, USD es la moneda cotizada. Acá tenemos velas alcistas, que son las verdes, y velas bajistas, que son las rojas. Cuando suben, cuando hay velas verdes, lo que está subiendo es el euro, y lo que está bajando es el dólar. Significa, cuando baja, lo que está subiendo es el dólar, porque vos necesitas menos dólares para comprar la moneda base. Y cuando sube, lo que está cayendo, fíjate esto de acá, cuando va subiendo, lo que sube es el euro, y lo que está cayendo es el dólar. ¿Por qué? Porque necesitas más dólares para comprar euros. Es así de simple. Pero no es fácil entenderlo cuando todavía no lo sabes. ¿Qué es un pip? Un pip es el movimiento mínimo que puede llegar a hacer el mercado. Vamos a estirar esto. Vos, si querés agrandar la página, vos si querés agrandar o achicar la pantalla, lo haces desde acá y desde acá. Entonces, vamos a ir al punto mínimo. Esto es un pip. Del 41 al 42 al 43, cada uno de esos es un pip. Que un pip viene a ser un nanolote, o también se le llama pipettes. Pero yo siempre lo conocí como nanolote, y el pipettes lo descubrí hace poco. Entonces, cada uno de estos números por unidad es un pip. Ahora, ¿cuál es el valor del pip? Se lo calcula fácil, mirá. Supongamos, nos vamos al límite, vamos a copiar un precio por acá, a ver, acá, copiar precio, pegar, listo. Entonces, vamos a mover. Acá estoy en un micro lote. Esto es un micro lote. Vos, para operar, podés utilizar micro lote, mini lote o lote. Ahora lo vamos a ir viendo esto. Pero no podés utilizar nanolote para operar. Pero vos podés entrar con un mini lote y vos ves, lo movemos un pip. Un pip en un mini lote, en un micro lote, es 1 centavo. Ahora, un pip en un mini lote son 10 centavos. Y un pip en un lote es $1. Vos acá lo estás viendo ampliado, pero normalmente vos esto lo vas a ver así. Fíjate la diferencia del valor del lote. Normalmente no lo vas a tener tan abierto, lo vas a tener así.
de acá de 40 a 50 hay 10 pips. Vos fijate que un movimiento de 10 pips vienen a ser un microlote. Un microlote, que es un movimiento mínimo, teniendo colocado un lote, es una cantidad considerable dependiendo de la plata que vos tengas. Si nosotros lo subimos un poquitito más, que generalmente la entrada cuando la hacemos desde un bloque de órdenes a otro bloque de órdenes, son casi $100, pero estamos trabajando con un lote. Vos acá tendrías que tener más o menos unos $10.000 para poder trabajar con un lote. Si lo trabajamos con 0. un mini lote, ahí ya son $10. Para poder trabajar eso con $100, no sé si podés. Para mí que tendrías que tener unos $1.000 o unos $300. Por eso es que yo trabajo con la cantidad que tengo de plata con un poquitito menos, con 0,3 lotes, microlotes. Con eso es lo que suelo trabajar yo, porque trabajo en base a proporción del capital que tengo. No voy a profundizar más en lo que es los lotes, porque después se empieza a complicar y ya no tiene mucho sentido saber más que esto. Esto te alcanza y te sirve para operar tranquilamente. Después se puede entrar en cosas más técnicas, que la verdad que eso depende de cada uno si lo quiere ir sabiendo. Y no está mal saberlo. Lo que pasa es que no quiero llevar esto a un lugar muy técnico donde por ahí no te interesa saberlo. Bueno, vamos a comenzar ahora a ver qué es el drawdown. El drawdown es la pérdida máxima que vos tenés antes de que la operación se dé vuelta y toque tu take profit. El drawdown se suele dar cuando vos trabajás sin stop loss. Es algo no recomendable. Hay personas que dicen que el drawdown vos lo tenés que aguantar hasta determinado punto y hasta que se dé vuelta. Pero no lo veo así, no considero que sea así y no lo recomiendo bajo ningún punto de vista. Vos tenés que trabajar con stop. ¿Por qué? Porque tenés que trabajar técnicamente. Y todo esto lo vas a ir entendiendo después. ¿Por qué técnicamente? Porque hay puntos donde el mercado no tiene por qué ir para un lado o no tiene que ir para el otro, por cuestiones técnicas, porque no tiene por qué pasar un soporte o una resistencia fuerte, y si la pasa significa que ya estás en riesgo. Entonces, si vos no cortás la operación cuando la tenés que cortar, después vas a andar rogando a los santos de que se dé vuelta la operación y que te llegue al TP. Y eso es tener suerte, y acá no tenés que tener suerte, tenés que hacer las cosas bien. Aunque te toque el TP, aunque te toque el stop loss, si vos lo pusiste en un sitio técnico y después se da vuelta la operación y te hubiese sacado un take profit, no importa, perdiste un poco de lo que tenías que perder, pero no corriste el riesgo de que la operación se te siga yendo en contra y que termines perdiendo mucho más o absolutamente todo. Entonces, supongamos, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de que entramos acá, que tenemos $100 en la cuenta y vamos a hacer una operación en este punto. Supongamos que la operación ya la hicimos. A ver, copiar precio. Supongamos que acá hicimos una operación con, hoy nos las vamos a jugar y vamos a hacer una operación, supongamos con un mini lote a la venta. Nosotros entramos acá pensando, vamos a ponerlo más abajo, nosotros entramos acá pensando que iba a romper y que iba a ir para abajo, nos iba a dar un take profit, supongamos ahí, de $5. Pero no fue así. Nosotros teníamos que poner un stop loss acá, pero no lo pusimos, o lo fuimos moviendo, cosa que no se hace. El stop no se mueve nunca, el stop no se mueve, está prohibido, completamente prohibido mover el stop. ¿Por qué?
Porque vos lo movés un poquito, decís, no me va a alcanzar, llega hasta ahí y se vuelve. Se te está acercando, decís, lo subo un poquito más. Te está por tocar y decís, no, lo subo un poquito más. Y así cada vez la pérdida la vas estirando un poquitito más. ¿Qué pasa? Si vos no quisiste perder esto, mucho menos vas a querer perder esto. Cuando llegaste acá, vas a decir, no, toca acá y se da la vuelta y va a ir para el TP. Entonces lo voy a subir un poquitito más, porque acá hay una resistencia, la va a tocar y va a caer. Y sube y sigue subiendo. Vos decís, no, lo voy a subir más. Chau, ya ahí la pérdida es demasiado. Es mucha pérdida. Es un 15% si tenés $100. Y decís, se va a pegar la vuelta. Y lo subís. Chau, ya ahí tenés un 30% de pérdida si te engancha el stop. Entonces, supongamos, llega hasta acá, se pega la vuelta sin agarrarte el stop y sin quemarte la cuenta y te da tu take profit. ¿Qué pasa? La pérdida máxima que vos tuviste fue casi un 30%, pero no fue pérdida por el hecho de que no te tocó el stop y por el hecho de que no quemó la cuenta. Vos esto lo podés seguir estirando, vos decís, no, vamos a subirlo más porque por ahí llega hasta ahí. Ya ahí tenés un 60% de pérdida si te toca el stop. Ponele que llegó hasta acá, o hasta acá, y se pegó la vuelta, porque vos lo fuiste corriendo, porque no querías aceptar la pérdida. Bueno, cada vez la pérdida es peor. Si a vos te llega hasta acá, lo vas a seguir subiendo, porque no vas a querer perder un 60%, vas a decir, no, se va a pegar la vuelta. Y ahí es donde vos quemás la cuenta. Pero supongamos, llegó hasta acá, se pega la vuelta y te toca el TP. Eso te puede salir una vez, te puede salir 2 veces y terminás quemando la cuenta. Cosa que no debería pasar jamás. Porque vos tenés que trabajar de una forma técnica y tenés que poner el stop donde tiene que ir, y si te saca, te saca. Y se acabó. Y lo más factible es que no te convenga hacer otra operación, porque si no, entrarías en modo venganza. Bueno, ese es el drawdown. Y no hay que tener drawdown. El drawdown es la pérdida máxima que puedes llegar a tener dentro de tu estrategia. Vos decís, no, yo mi estrategia la conozco. Yo sé que llega hasta determinado punto y después se da la vuelta. Bueno, si es un drawdown alto, no te conviene. Y si es un drawdown bajo, la verdad que tampoco te conviene. Vos tenés que tener un stop técnico y se acabó. Ahí se acabó. Aparte, el drawdown, a medida que va subiendo, que vas teniendo la pérdida, vos vas rogándole a Dios de que se pegue la vuelta y te vaya al TP, eso te genera una angustia psicológica y emocional impresionante. Porque no aceptaste una pérdida chiquitita de ponerle $5, vos lo querías poner acá, querías hacer un stop cortito, de 2,5 a 5, decís, bueno, lo voy a subir a 5 por el hecho de que es 1-1 y acá posiblemente haya una resistencia que no tiene que pasar, y si lo pasa, lo pasa. Listo. Cuando vos estés acá arriba y tengas un 40% de la cuenta casi quemado, vas a decir, ¿por qué no cerré en los $5? ¿O por qué no asumí la pérdida de $2,5? Y te va generando una angustia y te va generando cicatrices internas que eso con el tiempo joden bastante. Y cuando lo peor que te puede pasar es que te salga bien algo cuando lo hiciste mal. Llega hasta acá, se pega la vuelta y cuando se va acercando vas sintiendo alivio, vas sintiendo tranquilidad. Cuando llega acá, vos agarrás y lo bajás más, decís, bueno, ahora con todo lo que sufrí, quiero agarrar un poco más de plata. Se te va acercando, decís, no, lo voy a bajar más porque quiero más plata, sufrí mucho. Se te llega acá, no te toca el TP y se te pega la vuelta otra vez. Y otra vez a sufrir. Así que yo te diría que no hay que dejar correr las pérdidas jamás. Si querés dejar correr las ganancias, déjalas correr. La pérdida no se puede dejar correr, porque
es un sufrimiento muy grande y después te vas mal acostumbrando a que te salió una vez y te pueden salir 2 veces. Y vas a llegar un momento en que no te va a salir y vas a estirar tanto el stop que vas a decir, ya, si me agarra el stop ahí, pierdo el 50% de la cuenta, lo dejo correr a ver qué pasa y terminas quemando la cuenta. Así que eso es el drawdown. Bueno, después está la clasificación de traders. Vos con el tiempo, a medida que vayas operando, que vayas tomándole la mano, vas a ir viendo a qué tipo de trader o con qué tipo de trader o con qué tipo de trading te identificas más. Porque está el trader scalper, el day trader, el swing trader y el position trader. Position trader o inversor a largo plazo que opera meses o años. Deja posiciones abiertas durante meses o años. El scalper, que es con el que yo particularmente más me identifico, es el trader que hace operaciones cortas. Básicamente, yo a veces hago operaciones cortas y a veces las estiro un poquitito más, pero nunca la estiro más de 1 hora y nunca te dejo una operación abierta de un día para el otro. Las operaciones cortas que puede hacer un scalper va desde un par de minutos hasta 1 hora, digamos, o un poco más también, porque teniendo en cuenta que hay traders que dejan operaciones abiertas por semanas, 1 hora se lo puede meter dentro del scalper. Después está el day trader, que el day trader cierra sus operaciones en el día, pero le pueden durar 4, 5, 6 horas abierta la operación. No me identifico yo personalmente con este tipo de trader, pero puedo llegar a tener una operación abierta durante muchísimas horas, dependiendo de lo que esté buscando. Después el swing trader es el que deja la operación abierta por un par de semanas o 1 semana, y con este tipo de trading no me identifico absolutamente para nada, pero hay muchos que son swing y tienen muy buenos resultados. Después está el positional trader, que en realidad es un inversor a largo plazo, que deja las operaciones abiertas por meses o años. Y ahora te voy a explicar un poquito acerca del plan de trading. El plan de trading es un plan que vos vas haciendo a medida que ya conoces tu estrategia y que ya estás básicamente armado y tenés una psicología armada. Psicología armada significa de que estás preparado para seguir un plan. Igual el plan se puede armar de movida y después se puede ir luchando para respetarlo. Yo tengo un plan de acción y lo podés ver en mis videos de operaciones, donde analizo el mercado y tengo puntos claros donde sé que puedo entrar a una operación y tengo puntos claros donde sé que puedo salirme de una operación. Eso va todo acorde a un plan de trading. El plan a mí me dice dónde tengo que tomar una operación y me dice dónde tengo que salir de la operación, en el caso de que quiera o tenga la intención en ese momento de salirme de la operación, porque también dentro del plan puede estar dejar correr la operación y ir moviendo el stop a break even o a ganancias. El plan de trading, cuando estás empezando, es muy difícil seguirlo, porque vas a romper tus reglas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y el romper tus reglas hace que vos pierdas confianza en vos mismo. Entonces, por eso hay que tratar de proponerse cosas que uno sepa que puede llegar a lograr. Igual, el plan de trading es difícil llevarlo a cabo cuando todavía no tenés experiencia, pero hay que ir poniéndolo en práctica. Pero para hacer el plan de trading tenés que tener una metodología de trabajo o una estrategia definida. Mi estrategia de trading está completamente definida en diversos factores de puntos de entrada, que pueden ser bloques de órdenes, puede llegar a ser un rompimiento o puede llegar a ser un vacío de liquidez que se me ocurra operar en ese momento. Pero tengo puntos claros los cuales yo sé que voy a respetar. Bueno, hasta acá llegó el segundo módulo
Creo que esto es lo más básico que tenés que saber. Y en el próximo video, en los próximos módulos, voy a seguir profundizando un poquitito más. Voy a ir un poquitito más allá. Vamos a ver cómo identificar tendencias, alcistas y bajistas, tendencia lateral, soportes y resistencias, rompimientos, fractales, liquidez interna y externa, vacíos de liquidez, choch y voz, y el uso de los indicadores que yo suelo utilizar, los que ves ahí en la pantalla. También en el pequeño recorrido que vamos a hacer, voy a ir ampliando algunas cositas que no amplié en el video 1, que son especificar algo, cosas que no especifiqué, como en la lista de seguimientos, por qué usar la cuenta demo y cómo buscar indicadores, que yo hablé de los indicadores, mostré la pantalla pero no mostré cómo buscar indicadores, y la diferencia que hay entre indicadores y herramientas gráficas. Posiblemente algunas cosas se me escapen, pero lo que se me escapa después lo voy aclarando de a poco. Bueno, espero que el video te haya gustado, te haya servido, y que dejes tus likes y comentarios, o por lo menos tus likes, porque si dejas tus likes, yo sé que el video te gustó, que gusta, que es necesario, y los próximos videos los voy a hacer con muchas más ganas y mucho más esfuerzo. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.